Hola, ¿cómo estáis? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, lo que sea la hora para vosotros. Hoy vamos a seguir con nuestra serie explicando capítulos de IB. Hoy nos toca el capítulo 5.2 de sistemas ambientales y sociedades, lo cual es sistema de producción de alimentos y opciones de alimentación. Esto es un capítulo que yo creo que es muy sentido común, que no hace falta mucha explicación, pero que sí es importante saber estas cosas y entenderlas para lo que viene después. Entonces, este capítulo se enfoca más en lo que son pues las cosas sociales, o sea, la parte más de sociedades de esta asignatura, ¿vale? Empieza hablando de que hay desigualdades entre la distribución de comida en el mundo y de tierra fértil, que en algunas zonas hay mucha tierra fértil y hay mucha comida y en otras zonas no tanto. Y esas desigualdades pues son muy importantes. Dice que si miramos un poco a la historia, pues antes del siglo XX, la expansión de la agricultura se debía a que pues expandimos los humanos a nuevas tierras cultivables, porque seguimos expandiendo en el mundo. Pero a principios del siglo XX, lo que pasa es que alcanzamos ese límite de pues, la tierra cultivable en el mundo, que lo estamos usando todo. Entonces pasó la Revolución Verde, que es que empezamos a industrializar el proceso de la agricultura y usar tácticas para explotar más y más la tierra. Y lo que pasa es que ahora estamos llegando a los límites de lo que podemos producir con la tierra que hay en este mundo, porque lo estamos cultivando al máximo y que hay límites naturales de lo que se puede cultivar. Eh, y también dice que, bueno, hay dietas excesivas en países ricos y en países menos desarrollados, países pobres, pues hay falta de comida. Así que esto es lo que deja antes de que hay una distribución inegual, o desigual, perdón, de comida entre los diferentes países. Y finalmente que hay un uso de transgénicos y químicos para pues intentar aumentar la producción de alimentos y por lo tanto pues eso amenaza al medio ambiente, porque esos transgénicos pues van en contra de lo que son los ciclos naturales del suelo, entonces puede pues ser una amenaza. Y bueno, y hay dos tipos de agricultura que se utilizan en el mundo actualmente. El primer tipo es la agricultura tradicional o agricultura de subsistencia, ¿vale? Esto se utiliza en el 75% de la tierra cultivable del mundo. Y eso es cuando solo produces lo necesario para alimentar a ti y a tu familia. Y ya está. Y esto combina la agricultura con la ganadería. Así que tienes tus vacas, tus caballos, lo que sea, junto con tus tierras cultivables. Así que el 75% del mundo sigue con este modelo de agricultura donde el enfoque es solo producir lo que sea necesario para ti y tu familia y nada más. Pero el otro 25% del mundo utiliza pues la agricultura industrializada, mecanizada o intensiva, ¿vale? Y esto corresponde principalmente a los países más desarrollados. Y lo que hacen es pues tienes grandes campos con una agricultura, un cultivo muy intensivo y monocultivos, que es cuando tienes un tipo de planta, un tipo de cultivo y te centras en solo hacer eso en esa zona, que eso es, como he explicado antes, es algo muy dañino, porque sacas los nutrientes constantemente con el mismo cultivo. Y también la ganadería se establece al margen de este proceso y también es industrializada, ¿vale? O de tipo industrial. Y bueno, otras cosas que hay que saber, que la elección de alimentos es algo que se conserva para los ricos, que, o sea, solo la gente rica puede realmente escoger lo que quiere comer. eh, y que nosotros, los ricos o la gente en países ricos, pues consumimos por medio más carne, porque es algo es más de estatus, que hemos decidido de que la carne es una señal de riqueza, es un símbolo de riqueza, entonces mucha gente cuando se vuelve más rico, pues empieza a comer más carne. Y esto es lo que estamos viendo, que en los países más desarrollados,
las tasas de consumición de carne van aumentando. Y eso es algo dañino porque es menos eficiente. Esto es algo que hemos explicado bastante en otros capítulos, que básicamente es más eficiente consumir de las partes pues inferiores, los niveles inferiores de la cadena trófica, es decir, plantas y herbívoros, que consumir un carnívoro. Simplemente porque energía se pierde en cada nivel. Así que las plantas conservan más energía que un tigre, por ejemplo, que es, o sea, es 3 niveles más arriba en la cadena trófica. Entonces, y también lo que dicen es que por medio consumimos generalmente de los niveles más inferiores o niveles más bajos de la red trófica cuando consumimos comida terrestre, ¿vale? De especies terrestres, que de vez en cuando consumimos, o sea, un tigre, un león o algo, pero por medio consumimos pues, vacas, conejos, ¿vale? Cordero, que todo eso son, pues, son especies de niveles más bajos en la cadena trófica. En cambio, comida acuática de ecosistemas acuáticos solemos consumir de niveles superiores. Esto no es por nada, o sea, solo es por gustos humanos que nos gustan en las especies que están en los niveles superiores de las cadenas tróficas acuáticas. Y eso quiere decir que desperdiciamos mucha energía porque estamos consumiendo de los niveles superiores, donde la eficiencia de energía es muy, muy baja. Bueno, y hablando un poco más de la elección de alimentos, ¿vale? En los países menos desarrollados, pues esos son los sitios donde hacen la comida, donde pues lo cultivan y lo mandan a países más desarrollados, como Estados Unidos y Europa. Y bueno, ahora, hoy en día, tenemos mejor etiquetado en los alimentos que nos ayuda a hacer mejores elecciones sobre lo que comemos y que la decisión de qué consumir depende de muchos factores, ¿vale? Depende del clima, lo que se puede cultivar, aunque eso está cambiando porque ahora tenemos invernaderos y otras cosas que pues, nos permiten cultivar lo que sea cuando sea. O, por ejemplo, pues muchos países ricos también pues tienen territorios en otras zonas. Por ejemplo, tenemos en España que hay pues un cierto clima en España que nos permite cultivar algunos alimentos, pero si hay cosas que no puedes cultivar en España, en la península, pues por ejemplo en Canarias, hay mejor clima, hay una temperatura más alta, es un clima más trópico. Entonces ahí sí que se puede cultivar cosas que no se pueden cultivar en España. Lo mismo pasa con Estados Unidos, que yo soy de Estados Unidos. Ahí tenemos al norte, pues en Boston y esas zonas se puede cultivar muy poco, pero en el sur más y en un sitio como Hawái, por ejemplo, se puede cultivar mucho. Y ahora con pues el mundo en lo que vivimos, que es muy moderno, pues se puede transportar muy fácilmente los alimentos de una zona a otra. Entonces, pues eso es como tenemos, por ejemplo, que en Estados Unidos, en mi ciudad, donde hace 0 grados la mitad del año, puedes consumir bananas o plátanos cuando quieras. Es que no hay ningún problema. Pero ahí nunca se puede cultivar un plátano. También hay la cultura y la religión. Por ejemplo, los países donde no consumen bacon o donde no consumen pues hamburguesas, por ejemplo, por creencias culturales, por razones políticos o políticas, también factores socioeconómicos. Esto, por ejemplo, es en un mercado, ¿vale? Pues un granjero lo que va a hacer es que va a cultivar lo que más pasta le gana. O sea, si ve que, por ejemplo, si yo cultivo plátanos, pues voy a ganar mucha pasta, entonces voy a cultivar muchos plátanos. Pero si de repente hay, pues, una bajada en la demanda, pues voy a decir, bueno, ahora no cultivo plátanos, cultivo naranjas, porque así hay más demanda y voy a ganar más dinero con las naranjas que con los plátanos. Entonces, eso es un ejemplo de, pues, los factores socioeconómicos influencian a, pues, la disponibilidad de la comida, pero también de lo que tú eliges comer. Porque, por ejemplo, eh, una manzana es más cara que un donut, por ejemplo, y un donut encima sabe mejor y son más calorías. Entonces tú vas a decir, bueno, en vez de una manzana voy a comprar un donut que es más barato, más calorías y sabe mejor. Especialmente si eres alguien de pocos recursos económicos,
pues vas a escoger la comida que sea la más barata. Y bueno, y finalmente, para concluir, hay la agricultura sostenible, que este capítulo, el libro recomienda que sigamos en la búsqueda de maneras de tener una agricultura sostenible, que decir, ecológicamente, evidentemente, pero también económicamente y socialmente, que son, bueno, que van en línea con las creencias sociales, que son económicamente sostenibles, que ganan suficiente dinero para seguir cultivando esa planta sin ningún problema, y ecológicamente, obviamente, que no contamina, que se puede hacer de una forma sostenible. Y también de reciclar al máximo, de intentar pues reciclar los recursos, de reducir el uso de cosas como los transgénicos y otras cosas así. Y bueno, ya está. Eso es este capítulo, el 5.2. Espero que hayáis disfrutado el vídeo. Si tenéis cualquier pregunta o duda, por favor, dejadlo abajo en los comentarios. Y nada, pues gracias por ver el vídeo y mucho ánimo con el resto de vuestros estudios. Chao.